Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más les saludo con mucho afecto en el amor del Señor Jesucristo. Reciban también un saludo de mi esposa, la hermana Maggie. Saludo a todos los hermanos de Centro Cristiano Emanuel y de la Iglesia Cristiana Betsaida y algunos hermanos que se toman su tiempo para ver estas transmisiones. Que Dios les bendiga a todos, esperando que la palabra del Señor sea de bendición para cada uno. Iniciamos nuestro estudio, la segunda parte de aquel tema ya anunciado, las últimas palabras del rey David. Así que vamos a leer la Biblia una vez más en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer los versículos desde el 1 una vez más. Repito la cita, segundo de Samuel, capítulo 23, 1 y siguientes. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Muy bien, hasta allí dejamos el texto bíblico por el momento. Oramos, hermanos, que el Señor nos ayude a todos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Amén. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es para nosotros el pan de cada día. Gracias, Señor. Gracias por tu santa palabra. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Permite que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para formarnos el carácter de Cristo, para hacernos crecer y hacernos fructificar. Te damos a ti, Señor, gracias por este momento que nos das de reflexión en tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muy bien, hermanos, no pierdan de vista el pasaje ya designado. Si acaso usted ya cerró la Biblia, vuélvala a abrir allí en ese texto. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. La clase pasada estuve explicando yo hasta el punto que dice, el hombre que fue exaltado. De ahí en adelante continúo con el siguiente asunto ya dicho allí en el texto. Recuerden ustedes que el texto leído es una descripción que hizo el escritor de él acerca del rey David. Y también lo describe como el dulce cantor de Israel. Allí está en el pasaje leído, obsérvelo. Estamos en un estudio más de las Sagradas Escrituras. Y usted dígame en qué versículo está esa declaración, el dulce cantor de Israel. Muy bien, obsérvelo por allí, ya lo encontró, sé que ya lo hizo. Muy bien, dice de David que fue un dulce cantor. La versión Biblia de las Américas, que es otra versión de la Escritura, y como lo he enseñado, hermanos, las diferentes versiones de las Escrituras nos ayudan a entender más el texto que estemos considerando en un estudio. Y esta versión, en vez de decir el dulce cantor de Israel, dice el dulce salmista, y le añadimos el dulce salmista de Israel. Suena, creo, más congruente con los salmos que escribió David.
Pero David no solamente escribió salmos, sino que también más bien declaró estas palabras, las que están escritas en segundo libro de Samuel, capítulo 23, ya leído. Pero la expresión dulce salmista de Israel obviamente tiene mucha congruencia con todos los salmos que David escribió. En esta declaración, ya sea el dulce cantor de Israel o el dulce salmista de Israel, esta frase tiene un significado bastante amplio. Yo hice una investigación en algunos libros que tengo sobre el Antiguo Testamento y encontré la siguiente información, que así como David fundó el reino de Dios de manera física como ungido de Jehová, de la misma manera fue inspirado a colaborar como autor de alabanzas en Israel y así construir el reino espiritual. Es asombroso realmente cuando uno lee las Escrituras y se informa cómo el reino de Israel o el reino de Dios en Israel floreció durante la época de David. Fue una época muy próspera, aunque no igualó a la época próspera del reinado de Salomón, pero de allí inició una época de bendición en el reino de Dios en Israel. Y eso se debió al liderazgo de David. Pero eso es en relación a el aspecto material, porque también el aspecto espiritual fue muy importante en este sentido de que David instituyó el culto al Señor, instituyendo cantores, músicos, y también colaborando en el orden de las participaciones de los cantores en el culto a Jehová y así construir el reino espiritual. Ahora, obviamente, la bendición en el reino, en el aspecto material, se debió a la bendición que había espiritualmente en Israel por el liderazgo de David, por la unción que Dios había puesto sobre él, y entonces eso se tradujo en bendición material allí en Israel. Siempre ese es el principio bíblico, y el Señor Jesucristo lo expresó en alguna ocasión, sobre todo en el Sermón del Monte, que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y eso fue lo que sucedió también en Israel. Así que David fundó no solamente el reino físico, material, sino también el orden espiritual en Israel. David escribió algunos salmos, y generalmente es aceptado que David escribió 73 de los 150 salmos. Los salmos davídicos, así se les conoce a los salmos que él escribió, se compusieron alrededor de los años 1020, 975 antes del Señor Jesucristo. Según lo que investigué yo en el libro Introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer, él dice esto en su libro: David escribió, por nombrarles algunos salmos que él escribió, David escribió el Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 45 y el Salmo 110, entre otros, porque estoy diciendo que escribió 73 de los 150 salmos. Los salmos que nombré son
clasificados como salmos mesiánicos, y eso lo voy a comentar más adelante en el estudio. En Primero de Crónicas 25, 1 al 8, que voy a rogar que usted vaya allí, por favor, a la Biblia, y le voy a dar algunos segundos para que encuentre este pasaje. No vamos a leer todo el texto, pero véalo, por favor, vaya usted allí, y allí se nos informa lo siguiente, que el dulce cantor de Israel o el dulce salmista de Israel fue el coordinador de la alabanza en el santuario, y bajo su disposición estaban Asaf, Emán y Jedutún. Y si usted se ha dado cuenta, porque usted ha leído los salmos, usted ha de observar que algunos salmos se atribuyen a Asaf, salmo de Asaf, dicen algunos salmos en su encabezado. Y eso es correcto, porque Asaf escribió esos salmos en donde aparece su nombre, lo mismo Emán, Jedutún, o son referidos en algunos salmos estos varones. Estos varones profetizaban con instrumentos de música. Lea Primero de Crónicas 25:1. Si usted encontró el pasaje, véalo. Primero de Crónicas 25:1 dice que estos varones profetizaban con instrumentos de música. Ahora, a mí me parece muy interesante que los instrumentos musicales que aparecen allí, como el salterio, el arpa y otro por allí, eran instrumentos de cuerda, ¿verdad? Por decirlo así. Véalo usted, obsérvelo, infórmese, investíguelo. Pero lo que yo quiero enfatizar es lo siguiente, que en el culto había instrumentos, en la alabanza siempre ha existido esto en Israel. Refiero a un ejemplo: cuando cruzan el Mar Rojo, dice la Escritura que María y otras mujeres agarraron unos panderos y empezaron a cantar aquel himno conocido: echó a la mar el jinete, el caballo, echó a la mar el ejército de Faraón, pero lo hicieron con panderos. La alabanza a Dios, desde que tenemos conocimiento del uso de instrumentos, aparece el instrumento del pandero. Nunca la alabanza a Dios en la Biblia está sin acompañamiento musical. En este caso, Asaf, Emán, Jedutún alababan al Señor y usaban el salterio, el arpa, el pandero. Y refiero a otro caso, cuando se le pide al profeta Eliseo que traiga palabra del Señor, porque existía un conflicto de guerra entre Israel y otro pueblo. Entonces Eliseo pidió un tañedor, y un tañedor es el que toca un instrumento de cuerda. Ya se los enseñé en alguna ocasión allí en un estudio que tuvimos en la congregación, ahí en el templo. Y para los que me están oyendo que no son parte de la congregación, ahí está esa enseñanza. Dice que Eliseo pidió un tañedor. Y entonces cuando el tañedor, que es un hombre que tocaba un instrumento de cuerda, empezó a tocar, entonces vino palabra de Jehová al profeta Eliseo. Entonces la música, la alabanza acompañada con instrumentos musicales es un medio por el cual una palabra profética puede venir en el momento del culto. Claro está que las palabras proféticas no van a suplantar lo que ya está revelado. Tiene que haber una congruencia con lo que ya está escrito.
En ese sentido debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Siempre se los he dicho. Cuando venga una palabra profética, venga un mensaje profético dentro de un culto, porque suele suceder eso en los servicios, porque nosotros adoramos a Dios con todo nuestro corazón y ahora usamos más instrumentos como una batería, un órgano, guitarra, bajo, etcétera. Y cuando estamos adorando al Señor y que el Espíritu Santo empieza a moverse y a bendecir la iglesia, a bendecir a quienes estamos adorando en espíritu y en verdad, porque eso es también otro asunto que tiene que ir de la mano con esto, que la alabanza en el culto debe ser así, en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a mover y cuando venga una palabra profética, un mensaje profético, esta tiene que estar en congruencia con lo ya revelado y nunca suplantar lo ya revelado, ni mucho menos aparentemente una palabra profética venga para incitar a las personas a desobedecer lo que ya está escrito, los mandamientos establecidos. Entonces, en ese sentido debemos de tener mucho cuidado. Ahora, David también organizó y supervisó el culto en Israel, como ya lo dije, lo organizó, pero también lo supervisó. Y se echaron suertes para servir por turnos. Versículo 8 del capítulo 25 de Primero de Crónicas. Vamos a verlo, véanlo, hermanos, por favor, búsquenlo. Primero de Crónicas 25:8. Entre las cosas que dice allí, dice, echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, el maestro con el discípulo. Y allí David estableció que la enseñanza acerca de adorar a Dios se fuese transmitiendo, de una persona a otra, de un maestro a un discípulo. En este caso estaba este principio. El maestro enseñaba al discípulo y así seguía la cadena de aprendizaje y de formación en el aspecto de la alabanza. Por eso entraba el maestro con el discípulo. Cuando el maestro terminaba su función como tal, el discípulo se convertía en maestro y entonces había otro discípulo y así seguía dándose la organización y la supervisión en la alabanza. Ahora, noten ustedes que había una supervisión allí. Un maestro estaba en observación que todas las cosas se hicieran en el orden establecido en la ley de Moisés y en lo que estableció el rey David. La alabanza en una congregación juega un papel muy importante. Por tanto, los que participamos en ello debemos hacerlo en espíritu y en verdad. La alabanza a Dios hace que nuestra alma, nuestro espíritu se contacte con Dios. Y no solamente la alabanza, por supuesto, también es la oración, también es la lectura de la Biblia. Y que por cierto, en este tiempo, hermanos, en que estamos confinados en esta cuarentena, aprovechemos los momentos para conocer las Escrituras, para adorar a Dios y, ¿por qué no?, para escribirle algún cántico al Señor arrancado del corazón. No quiere decir que usted va a ser inspirado a escribir un salmo como David, no, sino que si usted tiene el don o la virtud de escribir, de ser poeta, escriba alabanzas al Señor. Y esas alabanzas deben de tener alto contenido bíblico. Mire, desafortunadamente hoy escuchamos alabanzas que no sabemos a quién le están cantando, si le están cantando a la mujer amada o al hombre amado, porque hay unas que no nombran al Señor, hablan con que te amo, pero ¿a quién? Cristo es el espíritu de la profecía y la profecía
estaba en el tiempo de David y debe estarlo en este tiempo, tomada de la mano de la alabanza al Señor y de la alabanza, como ya lo he dicho, de aquellos que adoran en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Ahora, yo aprovecho aquí para que usted y yo nos convirtamos en adoradores. Cuando estemos en un servicio, meternos en el momento del cántico, de la adoración, meternos al canto, no tener una actitud de observadores o de oidores, no, sino que si alguien en el culto, que obviamente está dirigiendo el culto y nos dice, vamos a adorar al Señor, hermano, vamos a cantar este himno, nos inmiscuyamos, nos metamos, nos integremos a la alabanza y nos convirtamos en adoradores. Si no nos sabemos el himno que se está cantando o no le agarramos el tono al himno, pues digamos, bendito el Señor, a ti la gloria, Señor, levantemos nuestras manos, adoremos y bendigamos a aquel que nos amó, a aquel que nos perdonó, a aquel que suple todas nuestras necesidades, y no tener una actitud de observador. Bueno, sí me explico, ¿no, hermanos? Alaben al Señor ahí donde están. Es muy importante la alabanza. El Salmo 22:5, precisamente, que escribió David, dice: tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Si quiere, búsquelo. Salmo 22:5. Búsquelo. Si ya lo encontró, usted se dará cuenta de que lo que estoy diciendo es correcto. Tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Ahora, ese salmo fue la vivencia de David, ese versículo. Cuando ellos adoraban a Dios, Dios los bendecía, la presencia del Señor se hacía una preciosa realidad. Por eso David explica eso: tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Ahora, cuando nos congregamos a cantar y a adorar, tenemos que hacerlo en esta actitud de adorar con todo el corazón, de adorar en espíritu y en verdad, de integrarnos a la alabanza. Continúo. Me parece muy interesante el asunto, pero hay que continuar con esto. Entre las descripciones que hizo el escritor sagrado de David en este capítulo 23 del segundo libro de Samuel, dice que el hombre por quien habló el Espíritu de Jehová. Hace una descripción también muy amplia sobre esto. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dijo David, y su palabra ha estado en mi lengua. Con esta declaración, David tiene la plena conciencia de que la palabra profética que expresó en algunos salmos, precisamente, y en esta ocasión de segundo de Samuel 23, fue por inspiración de Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Plenamente consciente que el Dios de Israel me habló, me inspiró, me movió a escribir estos salmos. Estoy hablando de David, por supuesto. El Dios de Israel ha dicho, es una expresión que se encuentra también allí en el texto, y es la frase introductoria para todo profeta en la antigua dispensación, o fue la frase introductoria de todo profeta que habló por el Espíritu de Dios. Si usted recuerda, la mayoría de los profetas, cuando aparecían en la escena, decían: así ha dicho Jehová. Y esa expresión
encuentra su inicio en la declaración de David que dijo: el Dios de Israel ha dicho. Y esta declaración, el Dios de Israel ha dicho, o así ha dicho Jehová, es la autoridad con la que el profeta se presentaba a traer la proclama de la palabra de Dios en el pueblo, porque era Dios quien hablaba a través del profeta. Era Dios que inspiraba al profeta a traer palabra oral o palabra escrita o ambas cosas. Y era una evidencia de que el Espíritu del Señor reposaba sobre ellos, porque la inspiración es el soplo divino sobre el profeta. Ahora, cuando hablo de soplo me refiero al Espíritu del Señor, el neuma o el ruaj de Dios venía sobre ellos y hacía que hablaran palabra del Señor o hacía que escribieran palabra del Señor. La Escritura Sagrada testifica que David es el hombre por quien habló el Espíritu del Señor. En ocasiones que David consultó a Dios para ir a la guerra contra sus enemigos, Dios le hablaba a David y le daba luz verde para que continuara en esa batalla y le declaraba la estrategia que debería de seguir para ser vencedor entre sus enemigos. Por eso, quien describe a David en este capítulo 23 del segundo libro de Samuel, lo describe como el hombre por quien habló el Espíritu de Jehová. Qué importante es saber, discernir qué hombre o qué hombres realmente hablan por el Espíritu del Señor en una prédica, en una enseñanza. Y eso es, hasta cierto sentido, es fácil de distinguirlo. ¿Por qué fácil? Porque quien habla, quien predica, quien enseña, debe de exaltar el nombre de Jesucristo. Debe de proclamar palabra de Dios y no palabra de hombre. Debe de enseñar la verdad. La leche espiritual no adulterada debe ser el alimento de los creyentes. Y este alimento obviamente se trae a través de un predicador, de un maestro que está hablando por el Espíritu del Señor en ese sentido. Porque la palabra que conocemos la inspiró el Espíritu Santo. Y entonces cuando se predica esa palabra, la palabra es palabra de Dios. Y esa palabra proclamada así con toda franqueza, con toda honestidad, sin añadirle, sin quitarle, entonces el que enseña y el que predica se convierte en un instrumento del Espíritu para que la palabra ya revelada se siga proclamando y siga alimentando a quienes la escuchan en una prédica o en una enseñanza. Es muy importante siempre tener ese discernimiento, que lo que escuchemos en una prédica o en una enseñanza sea palabra de Dios y no de hombre. ¿Cómo podemos hacerlo? Hasta cierta manera, como dije, es sencillo. Si alguien que predica habla más de él, más de lo que le pasa, más de lo que le pasó, y solo nombra 1, 2, 3 versículos, pues hay que ponerlo en la balanza. La palabra del Señor alumbra, hace entender a los simples, es la palabra. Pablo le dijo a Timoteo: preséntate como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad.
Bien, continúo. Entre las cosas que habló David, sus últimas palabras que habló, él dio una profecía sobre el Mesías en Israel. Y dice: habrá un justo que gobierne entre los hombres. David escribió algunos salmos mesiánicos, como ya lo nombré hace unos minutos. El Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 45 y el Salmo 110. Se le conoce como salmos mesiánicos porque hablan del Mesías. Ya en alguna ocasión se los enseñé. Ahora, cuando hablo del Mesías, hablo del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue descendiente de David. Y es interesante que David haya dado esta profecía sobre el Mesías siendo su descendiente. Ahora, en una ocasión el Señor Jesucristo cuestionó a los escribas y a los fariseos con esta pregunta: ¿qué les parece? ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos dijeron: de David. Y entonces el Señor le dice: ¿y cómo David, por el Espíritu, noten ustedes, por el Espíritu, le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si es su hijo, ¿cómo le llama Señor? Con esta enseñanza, el Señor Jesucristo deja bien claro que Él es Dios, porque el término Señor implica deidad, implica divinidad. Por eso el nombre de el Señor Jesucristo quiere decir: Jesucristo es Rey sobre todo, Dios sobre todo, de naturaleza divina. Porque hay quienes quieren hacernos creer, y que para que lo logren está difícil, que Cristo es un ser creado. No, jamás. Él es Señor, Él es Dios. Por eso cuestiona Jesús a los fariseos y a los escribas. ¿Qué dicen del Cristo? Que es hijo de David. Entonces David lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor. La doctrina bíblica correcta, escritural, lo que revela la Escritura acerca de Cristo, y ya lo nombré en algún mensaje: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? El unigénito Hijo de Dios, Cristo, el Mesías. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Con este carácter el Mesías va a reinar, y esto David lo está proclamando. Ahora, estoy en las últimas palabras del rey David, y por eso decidí hablar sobre esto, porque David ya está a punto de terminar sus días, pero él deja en claro que habrá todavía una época de más bendición de la que están viviendo David y sus súbditos en el momento que se escriben estas palabras, o de las que vivirán Salomón y sus súbditos en el reinado de este. Habrá un justo que sobrepasará tanto las bendiciones habidas en el reino de David como en de Salomón. Cristo, al establecer su reino, la bendición será todavía mayor. Lo que están viviendo, o lo que vivieron David y sus súbditos, Salomón y sus súbditos en ese momento, es solamente una probada de lo que será la bendición cuando el Mesías prometido en las Escrituras
se manifieste completamente. Y David lo describe como la luz de la mañana. Quiere decir que las tinieblas que están reinando sobre la tierra en un momento se van a disipar, se van a acabar. Y entonces aparecerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y las profecías mesiánicas en la escritura son muchas. Solamente voy a citar algunas de las que están en el profeta Isaías. El profeta Isaías dice en Isaías 11:5: será la justicia cinto de sus lomos, hablando sobre el reinado del Mesías anunciado por David. Ahora fíjense ustedes que David anuncia primero que Isaías la aparición futura del Mesías en Israel. Posteriormente Isaías confirma lo que David ya había dicho: habrá un justo que gobierna entre los hombres, un justo. Y luego Isaías dice: será la justicia ceñidor de sus lomos. Y también Isaías 32:1 dice: he aquí que para justicia reinará un rey. Y luego Isaías 9:1 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. David dice que será como el sol en una mañana sin nubes, donde el sol nos bendice con su luz hasta cierto punto cegadora, pero a la vez que nos imparte calor y nos dice que hay esperanza. Cada mañana que amanece nos dice que hay esperanza, y cada mañana que vemos el sol nos dice que un día el sol de justicia, bueno, a lo que conocemos la escritura, que el sol de justicia aparecerá y en sus alas traerá salvación. Es muy amplio el asunto respecto a el carácter del Mesías y su reino, y en otra ocasión vamos a tocar el tema, porque el estudio Conozca la Biblia va a hablarnos de eso. Cuando lleguemos al reinado de Salomón o cuando veamos la profecía de Isaías, ahí ampliaré un poco más este asunto. Concluyo ya esta segunda parte titulada Las palabras postreras del rey David. Y esta es mi conclusión sacada de el primer libro de Crónicas, donde dice que David murió en buena vejez. Yo quiero que lo veamos. Vayan ustedes, por favor, hermanos, al primer libro de Crónicas. Déjenme constatar el asunto, el texto. Denme un segundo, por favor. Primero de Crónicas 29. Vamos a ver. Primero de Crónicas 29, 26. Versículo 28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. A mí me parece esto: fue el fin de un vencedor. Un vencedor, un conquistador que llega al término de su batalla. No obstante sufrir persecuciones y traiciones, supo mantener el equilibrio. Murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Murió sin dejar dudas ni deudas pendientes. Terminó su carrera con gozo. Murió en la opulencia, lleno de riquezas y de gloria. El rey David nos enseña
cómo desarrollar un liderazgo eficaz y eficiente y terminarlo con éxito. El apóstol Pablo, cuando termina su carrera, escribe algo semejante a esto. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia que dará el juez justo, que me dará el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y en su sermón de despedida entre los ancianos de Éfeso y de Mileto dijo: con tal de que termine mi carrera con gozo. Ahora, el contraste entre Pablo y David es bastante marcado. David murió lleno de días, de riqueza y de gloria, sobre todo riqueza y gloria. Pablo murió solo teniendo un capote, unos libros y unos pergaminos. Pero lo más glorioso de ambos, de Pablo y de David, es que murieron como vencedores, como triunfadores. Terminaron su carrera con éxito y con gozo. Porque aunque el apóstol Pablo no tenía las riquezas que tenía David, terminó su carrera con éxito y con gozo. Esta es mi enseñanza, hermanos, para ustedes. La próxima lección ya iniciaremos con el reinado de Salomón. Empezaremos ya con el primer libro de los Reyes y nos vemos en la próxima transmisión, hermanos. Empiecen a leer primer libro de los Reyes y que el Señor les bendiga a todos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a todos, Señor, a que esta palabra que reflexionamos en este momento nos ayude a crecer, amplíe nuestra visión, nos dé vida, nos bendiga, nos haga crecer. En el nombre glorioso de Jesucristo te damos a ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos. Dios les guarde. Nos vemos en la siguiente transmisión.